¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en otro episodio más contigo. Señor. Y el día de hoy seguimos con unos temas que traemos, yo creo que desde hace rato que los hemos querido conversar, porque la ufología es una de las cuestiones que en este canal nos encantan. Sí, y sobre todo esta ufología. Porque mezclamos ambas vertientes, ¿no? Que nos gustan. Es algo que, fíjate, sí es cierto. Hace rato que ya nos dimos un poco cuenta de que el fenómeno ufológico puede inspirar espiritualidades. Y no es precisamente con los casos que les vamos a contar el día de hoy, sino desde el mismísimo origen de las grandes religiones que dominan hoy el mundo, ¿eh? Sí. O sea, realmente tienen algún bagaje o alguna inspiración que quizás sí pudo haber venido de las estrellas. Eso es algo que ya hemos dejado muy, muy claro. Y creo que la gente también entiende todo esto de la teoría del antiguo astronauta, etcétera. Sí, claro. Pero la ufolatría, ¿qué tal? Uh-huh. Que ese es un término que escuché por ahí, ¿eh? O sea, okay. No oficial, no pero es oficial. Pero suena bien. Es suena... la ufolatría, porque es la idolatría a los UFOs, a los ovnis. Claro. Y más allá de esto, pues obviamente a estas entidades que vienen de otros lugares del mundo, que llegan con estos mensajes, con esta salvación, esta promesa a la humanidad, que pues en muchos casos termina uniéndose con personas que dicen ser contactadas por estos seres. Sí. Y bueno, ya irán viendo que hay un patrón en estos casos que es muy interesante de analizar. Además de que los casos ya por sí mismos son interesantes, creo yo que la religión y pues el fenómeno ufológico o no humano están conectados de origen, o sea, como lo dijiste al inicio, desde las antiguas culturas, desde la religión incluso, tanto pues la religión católica, digo, tiene una conexión también con todo esto. A mí me encanta decir que la fe mueve montañas. Y muchas personas podrían a mí ya encasillarme, ¿no? Como un religioso o un creyente. Pero no, fíjense, la fe mueve montañas en todos los aspectos, porque incluso aquella gran contraparte de la religión, que es la ciencia, también se puede convertir en un dogma. También se puede convertir en una creencia. Y a eso es a lo que me refiero con que la fe mueve montañas. Porque la fe como tal, el creer en algo en el que tú no tienes la certeza, ha construido el mundo, ha construido nuestra sociedad. Y este tema de la ufología también se extrapola por acá, porque dentro también de estos estudiosos, estos académicos, que han invertido muchos años de su vida y energía para tratar de explicarse qué son esas cosas que vuelan, qué son esas abducciones, qué son estos contactos, también pueden llegar al extremo de generar pues una secta, un culto, una religión incluso. Y bueno, creo yo que en muchos de los casos incluso puede haber algo de verdad detrás de estos mensajes. Sin embargo, pues lamentablemente el ser humano siempre termina distorsionando estos mensajes o este objetivo final. Digo, no en todos los casos creo que sea tan falso, pero también creo que en la gran mayoría se utiliza como un recurso de manipulación. Sí, porque realmente aquí lo que vamos a analizar no es como tal el evento o el caso como tal, sino lo que hacen los testigos o los involucrados en los incidentes posterior a su contacto. Esa es la parte que vamos a analizar, porque la psique siempre tiende a hacer lo mismo. Sin duda. Así que los invitamos a que se queden al final de este episodio, donde hablaremos del culto a los extraterrestres y así como tal. Iremos viendo paso a paso, culto tras culto que existe y toda la fenomenología que hay detrás de esto. Así que, bueno, quédense hasta el final. Suscríbanse si son nuevos o nuevas en este canal. Síganos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me pueden seguir como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y a Mike que está atrás en los controles como Maigal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Ahí se los encargamos muchos. Oye, yo estoy muy seguro, porque te digo, a mí me pasó mientras estaba leyendo, que vamos a decir cosas que muy pocas veces se han dicho en internet. Casos que son muy específicos de cultos a los ovnis. Sí, fíjate que hay algo que yo nunca había considerado o pensado dentro de esta pues del fenómeno del contactado como tal. Sí. Que en la mayoría de las veces, así como pasó como con George Adamski, que pues él termina siendo como una ola de digamos que de vertientes de creencias de contactados, gracias entre comillas a él, empiezan a
haber muchos de esos personajes que salen a tirar verdades, también entre comillas, sobre estos seres y sobre sus propósitos. Y nos traen mensajes que llegan a ser incluso, yo creo, confusos para el mundo. Totalmente. No es lo que creas, ¿eh? O sea, no está sujeto a la interpretación. Ese es el problema, pues. Sí. Ese es el problema. Yo te tengo un caso que te quiero platicar de inicio porque creo que es uno de los que realmente generó gran parte de esta ola y de hecho es uno como de los contemporáneos, por así decirlo, pero creo que es de los más fuertes que ha habido. Este caso es el de los mensajeros de Ashtar Sheran, también conocidos como The Cosmic People of Light Powers. Bueno, te cuento primero quién es la persona que inicia este movimiento. Resulta que ahí en los años 90 había una persona que era un ingeniero y un economista checo que es Ivo Apenda. Este señor afirmó haber tenido un primer contacto con seres extraterrestres que eran supuestamente benevolentes. Al principio dijo que, bueno, en una noche de 1993 recibió una descarga de energía dorada en su pecho mientras meditaba. En ese momento él escucha una voz telepática que la identifica como Ashtar Sheran. Un comandante de una flota intergaláctica conocida como el Servicio del Consejo Cósmico de las Fuerzas de la Luz. No sé por qué me suena ese nombre Ashtar. Porque es uno de los movimientos más fuertes, de hecho contemporáneos incluso. O sea, ahí te va ahorita la historia. Durante los siguientes años, Benda comenzó a escribir miles de páginas de esos mensajes como a método de transcripción, como si le llegaran los mensajes telepáticamente y él escribía. Eran dictados directamente de las naves, que supuestamente también él avistaba constantemente. Los textos en general, para resumirte como toda esta historia, hablaban de amor universal, hablaban de advertencias de conflictos bélicos, de la batalla entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad, que venían tiempos difíciles, como un poco profético, ya sabes, mesiánico el tema. Y a mediados de los 90, Benda dejó su trabajo y se dedicó, así, tal cual, a difundir las enseñanzas de estos seres de luz. Así nació este movimiento que te digo que se llama The Cosmic People of Light Powers. Bueno, la traducción en realidad viene como del checo, ¿no? Que él la escribe en su idioma. Es cierto, él es checo. Las enseñanzas al principio, son básicamente sincretistas. O sea, hablan desde términos de ufología, o sea, de que los contactados, que las cuestiones de todos los seres, la fenomenología de los seres, pero también mezcla el cristianismo, pero yo creo que también un cristianismo más inclinado a la gnosis, al gnosticismo, porque habla también de la reencarnación, hablan de conspiraciones globales, o sea, como que las fuerzas cósmicas del universo. Yo creo que va más inclinado como a esto. Y bueno, con esta mezcla de vertientes y como tanta atracción que podía haber, pues como no podía ser de otra manera, obviamente que debía haber una figura que fuera el centro como Jesucristo, ¿no? El líder. En este caso, digamos que el líder sí iba a ser este señor, ¿no? Pero en el caso tal cual, como de una deidad o de una figura más etérea, pues iba a ser Ashtar Sheran, el comandante. Okay. Era un ser que lo describen como un ser rubio, características de apariencia nórdica, una imagen que recuerda prácticamente la de un Cristo galáctico. Eso es muy, muy similar. De hecho, o sea, las comparativas son sorprendentes. Vamos a poner igual unas imágenes de esto, claro, porque es tal cual esto. Bueno, según Benda, Ashtar y su tripulación habitan miles de naves que son invisibles y que están sobre la Tierra. Están listas para intervenir. En algún momento, cuando la humanidad esté al borde del colapso, tanto espiritual como en todos los ámbitos sociales, las naves se van a hacer visibles para todos. Están como esperando, entonces. Están esperando, están entre nosotros. Él las puede ver y las puede transcribir a través de los mensajes. Sin embargo, las personas comunes, como no recibieron ese rayo de luz dorada como él la recibió en aquella meditación, no tienen la capacidad para verlas. Bueno, hasta ese momento, ¿no? Sospechoso. Estas naves supuestamente pertenecen a una federación que conocemos mucho porque la hemos escuchado, que es la Federación Galáctica de la Luz. Por ahí te suena. O sea, obviamente que te suena. Es una de las
Estas alianzas interplanetarias que hay que para proteger a las civilizaciones que son jóvenes. Son como el arquetipo del gobierno Sí. a nivel contactados, pues. Exacto. Y la cuestión aquí es que a los participantes se les llama la agente cósmica, o sea, como los despiertos, pues así como en la gnosis. Okay, sí. Son también personas que son descritos como seres de alta vibración espiritual, o sea, personas que tienen la capacidad para ver estas naves, capaces también, incluso en algún punto, de comunicarse telepáticamente, y bueno, todo esto. Pero en este punto, o sea, digo, parece que todo era amor, todo era paz y bondad, pero Banda también enseña que la Tierra está infestada por unos seres que son diferentes a estos. Son seres que los describe como lagartoides o reptiloides. Ok. Seres oscuros procedentes de otra galaxia que se alimentaban de la energía emocional humana. ¿Qué te suena eso? Sí, de los arcontes. Arcontes. Sí. Estos reptiles controlan los gobiernos, la banca, la industria militar, los medios de comunicación, la farmacéutica, un montón de cosas. O sea, tenemos aquí ya la triada perfecta, ¿no? Exacto. Un líder carismático, poderes extrasensoriales y un enemigo. Exacto. Okay. Y el objetivo de esta gente cósmica era salvar a los elegidos antes de que la influencia de los reptiles destruyera el planeta. Cuando la humanidad llegara al punto de no retorno, las naves iban a rescatar a los corazones limpios y pues los iban a llevar a esta dimensión superior. Uy. Que pues podría ser como un tipo de demiurgo, como, bueno, este lugar etéreo, ¿no? Pero todo esto él lo decía, nomás. Lo transcribe. Okay. En 1997 es cuando él saca The Cosmic People of Light Powers, donde ya contaba con cientos de seguidores en la República Checa y en otras regiones de Eslovaquia. Y bueno, Benda vistió siempre de blanco, como para aparentar pues esta espiritualidad pureza, y toda esta pureza. Comenzó a aparecer en conferencias, comenzó en radios locales, en programas de televisión. Y no, o sea, el culto se hizo mucho más grande. Muchos empezaron a firmar estos trances, a ver las naves, a hablar de todo esto. El tipo era una persona que la describen como una persona hipnótica, increíblemente carismática. Hablaba despacio, con serenidad. Las palabras le llegaban así como si de verdad estuviera diciéndote, es que así es. Es que son unos perros, güey, los líderes de buenos. Poco después, abre un sitio web del movimiento. Muy temprano, güey, en la época de internet. Y justamente por eso te digo, este movimiento en concreto fue uno de los como más importantes en esto, en la índole de la idolatría a la ufología, porque gracias a esta web, o sea, se tiene como constancia de un montón de personas, como una comunidad, que reciben estas transmisiones, entre comillas, supuestamente recibidas por telepatía, y la recopilan aquí. Y aquí, pues cada mensaje está firmado como por estos comandantes, como Ashtar Sheran, hay otro que se llama Pata, otro que se llama Sam Hayes. Hay varios así. Supuestamente todos ellos llegan con estos mensajes a través de las personas y ellos los transcriben y los firman en este sitio web. Órale. Al día de hoy, o sea, realmente tú puedes acceder al sitio web de The Cosmic People of Light Powers, y en aquella época, o sea, digo, apenas iniciando este movimiento, también hubo mucho trabajo en la distribución de los CDs, los DVDs y folletos para la promoción de este mismo. Con meditaciones guiadas y todo esto, me imagino. Más que nada, pues hablaban como de esta historia, ¿no? Que hay detrás de Benda, porque pues te habla como del origen, ¿no? De los hermanos cósmicos y todo esto. Y era un estilo bastante icónico. O sea, de hecho, si tú ves las imágenes, es una mezcla como de PowerPoint, como tipo místico, así. Ajá. Y ciencia ficción de los 80s. O sea, me imagino que ya lo visualizas. Sí, ya me lo imagino. Pues ellos fueron los que iniciaron con ese estilo. Como pues así como muy... Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Como muy colorido. Muy colorido, imágenes súper saturadas. Saturadas, ajá.
esa era la forma de marketing que movieron estas personas. Y Venda llegó incluso a transmitir en televisión local sus contactos telepáticos en vivo. ¿Ah, sí? Y de hecho hay transmisiones de él como muy, muy, muy famosas de millones de reproducciones. Todavía hay en YouTube. Y diciendo pues que Ashtar Sheran era el que le estaba mandando los mensajes y como hablando así como un tipo de trance. En 1998, Venda anunció que la evacuación de los elegidos estaba próxima. Uy, aquí empieza. Aquí empieza. Según sus mensajes, los que estaba recibiendo de esta flota de naves invisibles, pues estaban esperando, ¿no? Para llevar a los humanos de alta vibración a otro planeta. Y el evento iba a ser visible para todos. O sea, ya todos vamos a conectarnos en esta frecuencia. Todos lo vamos a poder ver. Y pues algunos no van a irse. Solamente los que ya son altos pues energéticamente. En 1999 predijo que el Consejo Cósmico se manifestaría sobre Praga, marcando el inicio de la nueva era. En el 2001 afirmó que los reptiles se habían infiltrado ya en los gobiernos y que el colapso financiero sería pues el preludio del gran despertar. Okay. Y ya para el 2003 aseguró que el mundo ya estaba dividido entre almas de luz, o sea, los que iban a ascender, y las almas oscuras, los que ya estaban destruidos. Básicamente como un... pues sí, como el apocalipsis bíblico, ¿no? Sí, de hecho tienen mucho... Es que son visiones apocalípticas. Sí, y apegadas al cristianismo. Y entonces, apegadas al apocalipsis. Obviamente que nada de esto ocurrió. O sea, como nos podremos dar cuenta, aquí estamos. Aquí está el Mike todavía. Bueno, a menos que nos hayan llevado y luego nos trajeron nuevamente. Pero, como la mayoría de los cultos de este tipo, la falta de cumplimiento no disolvió a la organización. Y Venda reinterpretó las fechas como advertencias más simbólicas. O sea, dijo, las naves no se muestran porque la humanidad aún no está lista. Ese tipo de frases. Y muchas personas pues empezaron a salirse, ¿no? O sea, el fracaso de las profecías pues evidentemente iba a ser el principio del fin. Y los miembros del movimiento pues aunque ya digamos que ya no es un movimiento como antes, viven hoy en día con esta mezcla de espiritualidad más New Age. O sea... Sí. Sí es como un aislamiento informativo de redes sociales y todo esto. Aún la página existe. No existe pues un templo físico como tal. No hay una comunidad organizada hoy en día de este tema. Pero se organiza principalmente en línea, en foros. Uh-huh. Y pues es una religión principalmente digital y telepática. Pues, pero por ejemplo, ellos no cobran, no generan pues... Ya lo que fue, bueno, en realidad ya como que la cosmovisión que presentó Venda en un inicio dejó como comunidades de ese tema y hoy en día de hecho se habla mucho todavía como de esta federación galáctica, ¿no? Y es gracias a esto, o sea, gracias a este personaje que pues dejó, se dice que en el sitio web 3,000 mensajes canalizados y un montón de imágenes, videos, archivos PDF, incluso generaba montajes de ovnis y cosas así como diciendo, miren, aquí está una nave y los transmitían en televisión. O sea, el tipo de verdad hizo un gran trabajo y mucha gente de verdad siguió creyendo en eso y hasta la fecha, o sea, incluso muchas vertientes de la ufología o creencias de la ufología vienen gracias a The Cosmic People. Uh-huh. O sea, gracias a ellos como que hay otra forma de verla. Como una cuestión como más interplanetaria, más una organización estelar. O bueno, espiritual también. Y espiritual, claro. Es verdad que para aquellos entonces, digo, a principios de los 90s y hasta el día de hoy, como que sí es cierto que la ufología se comenzó a reinterpretar, ¿no? Sí. Y se empezó a entender este tema como algo espiritual. Es verdad que había habido otras religiones, otras sectas también en los 80s y en los 70s. Ahorita mencionaste a Adamski. Adamski tuvo... Claro. No, como olvidar a Billy Mayer. De los venusianos, ¿no? Ajá, de los venusianos. A Billy Mayer con los Pléyades. Sí, es con verdad, su fundación también, Billy Mayer. Sí, con la fundación que es muy interesante porque, digo, después de haber expuesto un caso como el Talmud de G. Manuel y luego él hacer también lo mismo, bueno, desacredita muchísimo su persona. Pero lo que voy es que hay algo que sí es cierto que nosotros, fíjate, no hemos grabado capítulo porque yo creo que es demasiado grande como para caber en un capítulo. Y creo que hay podcasts que se dedican muchísimo más a explicar el New Age. Uh-huh. Pero el New Age tiene mucho que ver con esto. Sí. O sea, el New Age tiene muchísimo que ver
con el tema ufológico, aunque no lo parezca. Porque se suele asociar muchísimo al New Age con el tema Wicca, ¿no? Sí. Con el tema de las brujas, el tema de las energías, el reinterpretar los ídolos que antes... Y la conexión con la astrología. Con la astrología y la naturaleza, ¿no? La astrología siendo parte de la naturaleza, ¿no? Y como materia cósmica, o sea, sobre todo eso. O sea, que creo que es donde estos seres ya no son presentados como los típicos seres grises. O sea, son más bien presentados como seres interdimensionales. Ascendidos, ¿no? De luz, que prácticamente no son de materia física. Sí, o sea, ya no es el gris físico, que es otra especie. Y, no, aquí que de hecho ahí es donde, digo, lo hemos hablado con algunos colegas, amigos y todo, que... O sea, como ¿qué tipo de ufología te gusta más, no? Esta donde graban al extraterrestre así detrás de un árbol y aparece la cabeza. O la ufología donde te hablan que un ser interdimensional se manifestó como en forma de luz y luego ascendió al cielo como forma de estrella, ¿no? O te llevó en su nave, pero no es una nave, es más bien como un halo de luz. Y yo creo que, o sea, sinceramente, a mí me gusta mucho pensar que ambas existen. O sí, sea, yo también. Creo que son como dos ramas distintas de seres que pues están entre nosotros de alguna manera. Yo lo que he pensado acerca del New Age, que ya lo he externado aquí y te estoy hablando de el capítulo 50 sí. de Misiones, que es el tema del New Age. A mí se me hace tan interesante, pero repito, es muy grande y quizás sí lo vamos a hacer mal, pues no, porque abarca tantas ramas del esoterismo moderno y antiguo que de verdad es muy complejo como... Sí. Y luego ni tan antiguo, porque llega a ser confuso. Porque de repente te das cuenta que las inspiraciones vienen de 1800 o 1700. O incluso de la Edad Media, algunas, alquimistas, ¿no? Que yo he escuchado, he visto últimamente que ha regresado mucho la alquimia, ¿no? En redes sociales. Muy deformada, muy distorsionada. Exacto. Es que por eso no quisiera yo a veces hablar mucho del New Age, porque para mí se me hacen como... Para mí el New Age es simple, ¿no? A ver, la religión se cayó, ¿no? Todas las religiones se cayeron. Cristianismo, catolicismo, ya no creemos en Dios. Aquí en Occidente. Ya no se cree en un Dios. En la ciencia tampoco se cree. ¿Por qué? Porque la ciencia ya también ha demostrado que es un dogma con sesgo burocrático. Entonces, la gente tampoco quiso eso. Pues que sale el New Age. Y a mí se me hace el New Age como un gran pilar espiritual para las generaciones. Yo creo que una arriba de nosotros para abajo. Ellos ya están intentando entender a Dios desde otra manera, que no me parece mal, ¿no? O sea, al final de cuentas todos los caminos llegan a Roma. Sin embargo, el problema aquí es que muchas veces se juega con temas que no entendemos muy bien. O que, bueno, que no tenemos ni siquiera manera de entenderlo, ¿no? Pero... se juega mucho con terminologías, con esto que decimos de la alquimia, pues, ¿no? Que ¿para qué necesitas hoy la alquimia? Si, bueno, si la alquimia nace como un precursor de la química y la química ya la tenemos, bueno. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? El punto es reconfortar el alma de los seres humanos que ya no creen en Dios. Eso para mí es el punto del New Age. Y de hecho, justamente este tema de la ufolatría va muy pegado a este tema, y mi pregunta aquí es ¿cuántas veces esto habrá pasado en la historia? Porque al final de cuentas que acabas de mencionarnos agarra muchas corrientes del gnosticismo, y el gnosticismo, recordémoslo, que fue una etapa primordial del cristianismo. Cuando Cristo estaba aquí con nosotros, él era gnóstico. O sea, se decía que era judío, ¿no? De nacimiento y de tradición. Pero traía otros pensamientos. Él traía otro trip, que era el gnóstico, que era más de los cátaros, que era más tema de lo que estaba ahí en ese momento. El cristianismo primitivo hasta el siglo III, que llega Constantino I, es cuando se cambia ya el cristianismo y se erradica todas esas corrientes del demiurgo, de los arcontes, de los demonios y todo esto, y se establece ya el cristianismo como lo conocemos hoy. Pero al fin de cuentas recaen en filosofías muy, muy antiguas que quizás sí tienen una misma inspiración ufológica. Entonces, por eso se me hace muy loco este tema, muy interesante. Y yo también, para empezar, fíjate, te traigo un caso también que no resulta tan terriblemente trágico como los siguientes que traemos. Pero es interesante de analizar. Y te estoy hablando de la True Way. Okay. O sea, del camino correcto, ¿no? Del camino verdadero. O de Shen Tao Movement. Porque esto nace en Taiwán.
Ok. La persona que encabeza este movimiento es una persona taiwanesa que nace en el 55 de nombre Hong Ming Shen. Él, como pues, todos sus amiguitos, como toda su familia, él crece en una familia budista tradicional, sin mucho tema realmente ortodoxo o muy específico, simplemente una familia más budista, ¿no? Él se gradúa en filosofía en la Universidad Nacional de Taiwán y aquí es yo creo donde empieza su viaje, porque él se gradúa de filosofía, ojo, filosofía. Entonces él empieza a entender temas, corrientes de pensamiento muy, muy, muy diferentes a las de él, y durante los años 80 él se interesa profundamente por la teología comparada y los ovnis. La teología comparada es, hazte de cuenta, agarrar el budismo, el islam y el catolicismo y ver qué cosas hay en común, ¿no? Algo muy similar de lo que hacemos aquí. Ajá, claro. Por eso me gustó mucho este tema. Y además, él le metía el tema ovni. O sea, no descartaba el origen de estas filosofías o estas teologías con los ovnis. Ya desde ahí ya lo estaba conectando. Y aquí él tuvo, digamos, como una fuente de inspiración muy particular, porque él se influyó de estas corrientes de pensamiento por dos autores, Erich von Däniken y George Adamski. Él leyó a von Däniken y leyó a Adamski y dijo, esperen un momento, algo está pasando aquí con la historia y todo eso. Realmente tuvo ahí, yo creo, un despertar como espiritual, pues, ¿no? Ya en el 83 fundó un pequeño grupo de estudios espirituales llamados God Save the Earth Flying Saucers Foundation. O sea, Dios salve a la tierra de los platillos voladores, fundación, ¿no? Algo así. Ahí él mezclaba también un montón de corrientes sincretistas, desde el budismo, el taoísmo, la Biblia cristiana y la poderosa idea de que Dios era un ser extraterrestre avanzado. De aquí partió. De eso se trataba. Él se juntaba con sus amigos en este grupo y hablaban de estas ideas. Shen aseguraba también de repente empezar a recibir mensajes de las naves de energía divina. Él no hablaba de platillos voladores. Él hablaba de una energía que anda en el aire, divina, y que él las describía como naves, pero no eran naves, ¿sabes? O sea, eran como más bien, pues hay unas entidades de luz que le propiciaban mensajes. Y estos mensajes de repente comenzaron a decirle cosas interesantes. Decía que los humanos habían sido creados por entidades del universo que estaban a 240 millones de años luz de distancia. Que estos seres eran conocidos como los Elder Brothers of the Universe, o los hermanos mayores del universo. A finales ya de los 80s, él comenzó a ya no más manejar un grupo. Comenzaba a predicar. Predicaba que el mundo estaba al borde de una transformación cósmica y que Dios regresaría a la Tierra. Siento que cada vez se está volviendo más charado, mi amigo. Está volviéndose cada vez más charado, porque fíjate lo que él decía. Él decía que Dios regresaría a la Tierra en forma física y televisada. O sea, que Dios iba a ser televisado. Mira, al principio yo creo que estábamos bien, ¿eh? O sea, creo que íbamos por buen camino. Sí. Íbamos por buen camino porque también, o sea, yo sí creo de verdad que o sea, si hubo una intervención como las que se mencionan históricamente en la Biblia o en las, incluso en las inscripciones de las tablillas sumerias o lo que tú quieras, pues por supuesto que sí pensaría, claro que hubo una intervención de otro plano, ¿no? Y por supuesto que el humano, si vio algo de eso, pues pensó que era un dios. Un dios, por supuesto. Pues sí, existen los cultos de ¿cómo se llamaban? Los cultos de encargo, creo que se llamaban, que eran islas en África, en lugares muy, muy marginados que no tenían contacto con la civilización, que en la Segunda Mundial y en la Primera Mundial llegaban cargamentos de aviones que habían tumbado y eran dioses para ellos. O sea, claro. La famosísima historia de John Frum. Claro. O sea, claro que esas cosas pasan, pues, ¿no? Ese es el proceso de la psique del ser humano, ¿no? Sí. El problema aquí es que nuestro amigo Chen, pues, comienza a irse, y en el 1993 formalizó un movimiento bajo el nombre Shen Tao, que la traducción es el camino verdadero o the true way. Entonces, él
Ya en grupo combinaba pues tanto creencias esotéricas con pseudociencias. El universo, decía él, fue creado por una colisión de energía electromagnética y polvo cósmico. Esto todo supuestamente recibido de mensajes estelares, pues, ¿no? Él decía que la humanidad había pasado por 3 edades cósmicas: la era de luz, la era de gas y la era de agua. Cada persona, dice, puede comunicarse con su yo superior extraterrestre mediante meditación y pureza alimenticia. Entonces ya aquí ya tenemos armado todo, sí, todo el grupo, ¿no? Shen enseñaba que la Tierra estaba dominada por ángeles caídos en forma de humanos. Políticos, científicos, banqueros, ya sabes, siempre la élite en este tipo de casos es englobada como, ¡pum!, el enemigo, ¿no? Estos usaban la tecnología para impedir el regreso de Dios. Obviamente que dentro de todo esto, los miembros que estaban dentro de la True Way, pues tenían ciertas reglas estrictas para mantener como esta pureza pues, mental y física, ¿no? Una de ellas es que eran vegetarianos estrictos. Vegetarianos estrictos eran abstenos también al sexo. O sea, ellos no tenían placeres carnales, ellos leían diariamente el Apocalipsis y aparte tenían esto que llamaban las purificaciones cuánticas, que hacían referencia a que se metían a hacer cuenta como en una cámara oscura, un cuarto oscuro, y escuchaban ahí como sonidos grabados de radios de onda corta. O sea, como un tipo de meditaciones sensoriales estas auditivas, ¿sabes? Y ahí los metían. Bueno, resulta que en 1995 Shen anunció haber recibido una revelación, la gran revelación, ¿no? Dios descenderá a la tierra en marzo de 1998 a las 10 de la mañana y aparecerá en televisión en el canal 18 de América del Norte. Mínimo lo hubiera tenido 50 años después para que no los... Es lo que yo también digo. Pero es que, ¿sabes qué? Creo que llega un punto en el que ellos... O sea, inicialmente descubren cosas que son asombrosas y seguramente hasta tienen un contacto, puede ser. Pero después el problema es que ellos empiezan a creer que todo esto que ellos están construyendo es verdad. Sí, sí, porque eso que acabas de decir, cuando una persona descubre un conocimiento, pues andas ahí con todo el mundo, ¿no? Hablándoles y diciéndoles, oye, mira lo que esto y que no sabes esto, no sé qué. Digo, nosotros lo tenemos mucho ese momento, ¿no? Y sobre todo cuando investigamos para los capítulos es muy apasionante, pues, compartir. No, oye, ¿sabías que esto, ¿sí? ¿No? Entiendo esa pasión. Por eso cuando leo estos casos yo digo, ay, es que te dejaste ir. O sea, porque uno sabe, pues, que a veces que a las personas no les importa lo que estás diciendo, o a lo mejor y no es tan importante tampoco. Sí. O sea... Pero no para todos, se obsesiona. No para todos. No para todos. A veces que no es para todos y luego aprendes una nueva cosa y ya se te olvida. O sea, no sé, es como el proceso continuo de aprendizaje. Pero hay personas que con lo primero que aprenden, ¡pum!, se quedan. Y es la verdad. Conectan con eso. Conectan y es la verdad absoluta y no hay más verdades, ¿no? Entonces, esto es por lo general lo que les pasa a estas personas, ¿no? Pero bueno, además de esta profecía que hizo, él también menciona que el planeta sería invadido por ovnis que separarían a los puros de los impuros, que los elegidos ascenderían a bordo de una nave de energía espiritual para ser llevados como a un nuevo Edén, ¿no? Aquí ya estamos muy lejos del contacto, ya estamos hablando de deseos humanos, de cosas, de selecciones, de segregaciones, porque están los impuros y los puros. Entonces ya hay 2 tipos de seres humanos. Entonces ya aquí se empieza a manchar. Bueno, el grupo interpretó que el número 18, que era el canal en el que supuestamente iban a aparecer Dios, simbolizaba la reencarnación de Cristo en Estados Unidos, donde se supone que Dios aparecería por primera vez. En agosto del 1997, a un año de esta gran llegada, Shen aseguró que su revelación indicaba que el lugar del descenso sería una ciudad muy específica, Garland, Texas. Garland, Texas, dice él, era una señal divina también porque en su entendimiento del inglés, recordemos que él era taiwanés, en su entendimiento, Garland era God's land, o la tierra de Dios. Como un tipo de
de mala traducción de lo que en realidad era. Es lo que yo también creo, ¿no? Que creo que él creía. Que creo que él creía, ¿no? Ok. Bueno, Ajá. convenció, fíjate, todo esto estaba pasando en Tailandia. En Taiwán, perdón. Allá estaba. Cuando recibió estos mensajes y estas profecías, de todo su grupo, pues se los comunicó, ¿no? Y les dijo, oigan, esto va a pasar. Pues resulta que pues muchos sí le dieron la espalda. Pero 150 seguidores, pues la mayoría taiwaneses de clase media, abandonaron sus casas, donaron todos sus bienes, renunciaron a sus trabajos y se fueron y se inmigraron junto con Shen a Estados Unidos, güey, para ver el momento. A un año de que esto pasara. Sí. Arrendaron varias viviendas, agarraron como un complejo en un suburbio ahí de Garland, decorándolo pues con estatuas de Buda, con cruces, con figuras de Jesús y con platillos voladores. Así. Imagínate ese escenario, ¿no? Un tipo complejo y ceremonial, ¿no? O sea, sí, o sea, un poco como un complejo habitacional de un montón de gente que cree esto. O sea, es muy chistoso, pues, ¿no? La prensa local comenzó a llamarlos de Taiwanese UFO Cult. O sea, el culto a los UFOs taiwanés. Aunque, bueno, ellos insistían en que eran estudiantes de la verdad universal. Entonces, se tomaban esto de la prensa entre bien y mal, porque al final de cuentas también esto empezó a llamar la atención de estadounidenses que siguieron el movimiento. Ya los testimonios posteriores revelan un entorno pues de disciplina casi militar, absoluta, así muy estrictos, y los miembros, por ejemplo, para que nos entendamos de esta disciplina, aparte del veganismo estricto que llevaban, la abstinencia carnal y todo esto, los miembros vestían siempre con ropa blanca o plateada, porque supuestamente ellos creían que esa vestimenta medía sus vibraciones energéticas. Además que por supuesto siempre llevaban sus péndulos. Bueno, era un montón de gente que estaba sintonizada en lo mismo. Uh-huh. Aquí el problema empieza a relucir cuando se enteran que a Shen le dicen el Maestro Supremo. O le empiezan a decir el Dios Padre Shen. Entonces ya empieza a ver ahí, te fijas, un poquito de malilla, pues, ¿no? Cada mañana se realizaban oraciones orientadas al televisor. Tenían así como para las señales o algo así. Sí. Es que, fíjate, es que no es tan difícil, ¿verdad? O sea, entender. Tenían una tele apagada enfrente de ellos y le rezaban, así. Porque, pues, estaban como, de alguna manera, ellos creían que el rostro de Dios aparecía en la pantalla del canal 18, el 25 de marzo, y por eso les rezaban, pues no estaban esperando, estaban como recargando, ellos decían, las energías. Entonces, entre sus creencias, pues también había que Dios habitaba en una galaxia en forma de un platillo de diamante, que los humanos son microchips biológicos, que Jesucristo fue una manifestación anterior de un ser de la Federación Cósmica. De nuevo, la Federación aquí agarrando un poquito de protagonismo. Bueno, la expectativa creció mucho. Claro. Mucho. Y llegó el día. Porque no hay plazo que no llegue, ni promesa que no se cumpla. Entonces los medios locales, pues obviamente sabían de lo que estaba pasando y acudieron ahí al complejo habitacional. Y ahí estaba CNN, estaba BBC, estaban varios medios grandes, pues, ¿no? A la espera de ver qué pasaba. A las 10 a.m., pues muchas cámaras estaban apuntando a los televisores del grupo. Uh-huh. Y adivina qué pasó. Nada. No ocurrió nada. No hubo señales, no hubo luces, ni un ovni pasó. Nada. Mínimo si hubiera ido la luz o algo así. No sé. A las 10:15, Chen se levantó y dijo ante sus seguidores. Pues adivinen qué. Dios cambió de idea. Esto era una prueba de fe. Así, con esos tanates, güey. Pero es que no sé qué esperaba. ¿Qué más podría hacer? La policía de Garland, que había obviamente desplegado unas patrullas alrededor y había mucha seguridad porque había un precedente. Heaven's Gate.
estaba el precedente de Heaven's Gate y un autodesvivimiento masivo. Entonces, la policía de Garland dijeron, oigan, esto nos huele a que puede pasar algo peligroso. Algo como esto. Entonces, pues se quedaron ahí. Shane concedió entrevistas después inmediatamente a la CNN y a ABC News, donde se demostró sorprendentemente tranquilo. Él no se inmutó, como si ya hubiera sabido que esto no iba a pasar. Claro. Y dice, Dios no necesita aparecer para estar presente, dice. Él ya está en nuestras mentes. Tras el fracaso, pues, de todo esto, muchos seguidores se desilusionaron, muchos regresaron a Taiwán, otros se unieron a nuevas comunidades de California, o sea, iban de secta en secta, pues. Al final los seguidores, esos son personas vulnerables que están esperando como un hogar. Entonces, pues, se fueron de Shen, se fueron del True Way, se fueron a otras sectas, pues, ¿no? Shen después anunció una segunda profecía y dijo, Dios vendrá a recoger a los 144,000 elegidos en el año 1999, antes del gran cataclismo. Pero esta vez, pues, ya nadie le creyó. Ya nadie le creyó. Él en mayo del 98 declaró que él había terminado su misión y que él, quien busque a Dios, que lo encuentre en sí mismo. Abandonó Garland con unos pocos discípulos y se mudó a Nueva York, donde ahí sí ya desapareció de la esfera pública. Muy, muy loco. ¿Y el movimiento ya no siguió? Se esfumó, se desvaneció, no pasó nada. Gracias a Dios. O sea, porque esto sí se estaba encarrilando a un desastre, ¿no? Y de hecho es lo que dicen las personas. O sea, cuando pasó la fecha de la segunda profecía en el 99, ya algunos exmiembros formaron otros pequeños grupos llamados los God's Salvation Church, el Advanced Spirit Group y varias cosas así, pero realmente todavía estaban como fijándose a ver si pasaba algo y no pasó nada. Sí. O sea, en cuestión de autodesvivimientos, no crean de que vaya a aparecer Dios, ¿no? O sea, claro. Más bien estaban teniendo cuidado las autoridades por eso. Y resulta que no pasó nada. Y de hecho, o sea, es reconocida también como el caso de Shen Tao, se convirtió como en un estudio clásico en psicología de las creencias apocalípticas. Porque citando a Heaven's Gate, citando un poquito también a Johnstown, que Johnstown pues no tiene nada que ver con los ufólogos, realmente sí es un ejemplo de cómo una secta puede volverse una bomba de tiempo, pero al mismo tiempo pues también no explotar nunca. Claro. No, por eso termina bien esta madre. Pues siempre puede pasar, o sea, puede siempre ser que la cosa se quede en un libro, en un par de seguidores, en pláticas, pero creo yo que llega a un punto en el que el poder llega pues a volver loca a la gente, o sea, totalmente. Pues está el caso por ejemplo de Twin Flames, que empieza siendo una cuestión que era para citas, o sea, básicamente personas que querían conocer a su llama gemela o a su alma gemela, y pues eventualmente pues los que dirigen este grupo, que es a través de creo que la plataforma de Facebook, pues empiezan a cobrar como que ciertos servicios y se empieza el grupo a convertir en algo más. Después el tipo empieza a planear hacer como este grupo una religión para no pagar impuestos. Logra, ¿verdad, güey? Y creo que lo logra y empieza a hablar de que él es la reencarnación de Jesucristo y un montón de cosas. Sí, güey. Que la verdad es que te das cuenta que este tipo de grupos no tienen límites. No, el poder corrompe. Siempre, güey. Y el fanatismo también, ¿no? Sí. Hay personas que están muy vulnerables ante este tipo de cosas. Y hay otros casos también en los que puede ser que empezó siendo algo y creo que termina siendo eso por necesidad de los mismos, no sé, de las personas que tienen experiencias como anómalas. También creo yo que pueden ser con experiencias anómalas que son aprovechadas como un recurso narrativo, por supuesto. Sí, güey, eso también pasa muchísimo, porque en realidad, a ver, las apariciones, los contactos que tienen las personas, pues contactados, ¿no? Los contactados, lo hemos dicho mucho aquí, pues, ¿no? O sea, no suena muy distante a aquellos llamados de Dios en la Biblia, pues. Sí. Que son mensajes de amor, mensajes de empatía, mensajes de superación como especie. Sí. Muchas veces ese es el mensaje más poderoso
Y bueno, los contactados, la verdad es que yo creo que el 100%, si no es que el 99.99%, tienen esos mensajes de cuídense, de amor. Claro que va a convencer a personas. Sí. No sé. Fíjate, hay un caso también, que es anterior al otro que conté, que pasa entre en 1954 y 1955, por ahí. En Londres. Es muy antiguo ese, güey. Sí, en Londres. El personaje, o digámoslo así, la persona que tiene la experiencia del contacto es un hombre llamado George King. Él inicialmente era una persona que yo creo que ya tenía como ciertas tendencias a como a caer en, o ver este tipo de cosas, porque él era instructor de yoga inicialmente. También, además de eso, tenía un trabajo paralelo que era ser taxista. Entonces, fíjate, mucho conocimiento de la psique. Conocía a mucha gente y era bueno conversando. O sea, tenía varias digamos que habilidades sociales. Sí es un cóctel perfecto ese, ¿eh? Que son interesantes. Él vivía en una zona que es como una zona residencial de Maida Vale al este de Londres. Una mañana, mientras estaba meditando, dice que escucha en un trance de meditación una voz que era muy potente, que prácticamente le grita y le dice: prepárate, tú serás la voz del interplanetario parlamento. God damn. Y él se queda, ¿qué? ¿Qué fue eso? King, a raíz de esto, dijo pues que él siente, además de la voz, una energía como eléctrica a través de la meditación. Le recorre el cuerpo, se le eriza la piel y dice: algo extraño me acaba de suceder. Y en ese instante él comprende que había sido elegido pues como un intermediario entre los humanos y estos maestros cósmicos, o esto que se conectaba de repente en este plano, ¿no? Según lo que él pues llega a conocer de ellos, dice que eran seres avanzados de otros planetas que eran encargados de guiar pues la evolución espiritual, como en muchos de los casos, pero no solamente de la Tierra, sino como de diversas partes del universo. Poquito después comenzó a recibir transmisiones telepáticas más constantes y más directas, y eran como conversaciones mentales, principalmente de un ser que él identifica como Aetherius. Él era proveniente de Venus. Okay. Aetherius era de Venus. Era de Venus. Cabe aclarar pues que todo esto, o sea, realmente él no es una persona que afirma como Adamski, así como que pues vi unos seres que llegaron y todo esto me llevaron a Venus. No, en el caso de él fue a través de estos trances meditativos. Hasta este momento, ¿no? Porque en 1955, pues bueno, él funda The Aetherius Society, donde pues ya él pone su sede en Londres y pronto se convierte en una organización internacional dedicada a literalmente cooperar con fuerzas cósmicas de la defensa espiritual del planeta Tierra. ¿Qué tal, Porque supuestamente hay como más divisiones en otros planetas del universo. Y la Tierra tiene el suyo a través de George King. Entonces, o sea, pero todo esto se lo cuentan por mensaje. De telepatía. O sea, toda la estructura organizacional de la galaxia se la dijeron. Así. Se la dijeron y se la dijo a Aetherius. Entonces por eso le dedica a él esta sociedad. Las enseñanzas de Aetherius Society pues es más que nada como este misticismo oriental combinado con cristianismo como primitivo. No, más como esotérico, más gnóstico, con ciencia ficción también un poco, o sea, como que mezcla varios elementos. Y bueno, él dice que los mensajes es básicamente la base de toda esta creencia. Principalmente dicen que los mensajes dicen que el sistema solar está habitado por estos seres altamente evolucionados, invisibles también para nosotros, por su vibración que es superior. Por ejemplo, se dice que hay diversos seres que habitan y que existen y que de hecho vienen de diversos sectores. Está Aetherius, que es de Venus, que es el encargado de la comunicación interestelar. Está Mars Sector 6, que es un maestro guerrero y protector de la Tierra. Está Gulon, que es de Júpiter y es un sabio de altísimo rango. Y
está The Master Jesus. The Master Jesus. The Master Jesus, que según King fue un emisario de Venus que fue encarnado hace 2000 años para enseñar el amor universal al mundo. Así es Jesus. The Master Jesus. Pero así se llama aquí, pues, en The Ethereal Society. A raíz de esto y del segundo conflicto mundial, pues la Tierra había sido incluida en el programa de emergencia interplanetaria. Porque dijeron, se van a autodestruir. Si pasa una tercera, esto se destruye. Esta es la última oportunidad. Y debido a esta creciente negatividad que había en el mundo, pues dijeron los maestros cósmicos, especialmente los de Marte y Venus, vamos a estabilizar el planeta. La sociedad Aetherius, pues, adopta esta misión de servir a la humanidad como intermediaria y por medio de 3 principales, digamos que prácticas. Porque, bueno, son prácticas porque son operaciones, así les llaman. Número 1 está las operaciones espirituales como tal, que son grupos de miembros que canalizan energía positiva, o sea, llamada prana o energía espiritual, o sea, como la traducción, que estas se encargan como de hacer estos procesos meditativos para ciertas regiones del mundo que están pasando por catástrofes y todo esto. Ay, pero sí es que suena súper inventadísimo, güey. Y fíjate, estas personas, además de que se reúnen a meditar y como que a hacer como tipo oraciones y estas cosas, usan muchas herramientas que a mí me suenan muchísimo al New Age. Número 1, pues sí usan como micrófonos para emitir señales, ¿no? Antenas también, por lo mismo. Ellos usan el micrófono con sus bocinas y sintonizaban señales y todo esto para mandar las energías al lugar. Okay. Cristales de estos de cuarzos, cristales, exacto. Etcétera. Y también símbolos, pues totalmente, pues, totalmente traídos de la telepatía, o sea, símbolos que no existen. Ajá. Para canalizar estos mensajes y llevar la energía hacia ese lugar. Esa es una de las misiones. La otra misión... Ajá, sí, la operación. La otra operación es también, o sea, referente a energías espirituales, pero bueno, en los 60 King afirmó haber inventado un dispositivo, que aquí van a ver una imagen de eso, claro, que se llama Spiritual Energy Radiator, que es una máquina que almacena energía cósmica enviada desde Venus para ser liberada en la Tierra en momentos de mucha necesidad. Según ellos, esto ayudó en diversas ocasiones al mundo a evitar desastres nucleares. Y por eso dicen, desde hace mucho... Se colgan medallitas ellos, sí, y todo. Y de hecho, o sea, literalmente hay una máquina de eso. O sea, ¿cómo funciona? Pues ni él sabe, yo creo, güey. Él sabe. Él sabe, pero nosotros no sabemos. Me da muchísimas vibras de cienciología esto, güey. Bueno, sí. Muchísimo. Pero bueno, la tercera operación es la operación del poder cósmico. Es un ritual en el que los miembros canalizan la energía espiritual a través de sus cuerpos, actuando como un tipo de batería humana. King decía que durante estas operaciones podía sentir físicamente la energía fluyendo desde el cosmos a través de su espina dorsal, como esta primera meditación en la que él contacta con Aetherius. Sí, en aquella clase de exacto. yoga. Eso que le electrifica el cuerpo es la canalización que deben llevar los otros miembros. Y bueno, en esencia son esos 3 pilares los que tiene la Aetherial Society. Y entre 1958 y el 61 realizó la operación Starlight, que básicamente eso consistió en viajar a 19 montañas alrededor del mundo, afirmando que cada una había sido cargada con energía espiritual de los maestros cósmicos. Fueron a diversas montañas, o sea, de verdad. Importantes, así. No, y viajaron, pero mucho, O sea, número 1 fueron a Holston Down en Inglaterra, fueron a Mount Baldy en California, a Mount Adams en Estados Unidos, al Monte Fuji también en Japón. A Telos, ¿no? En África, pues que son como 19. Pues son un chorro. Son un montón. Al Cerro de la Campana. Pero los más importantes, digamos que son esos, ¿no? Sí, pero sí, o sea, realmente fue una misión espiritual que emprendieron, la hicieron y supuestamente la canalizaron. Pero, a ver, aquí ya estamos viendo que hay presupuesto. Claro.
O sea, porque esa maquinita ya que dijiste ahorita, yo creo que la vendían, ¿verdad? La verdad es que así. desconozco si existían otras ediciones, pero según yo, nada más él la tenía, esa máquina. Pero pues el presupuesto... Es como esto... Wow. Es como esto que pasa con la Dianética también, como lo dijiste. Sí, o sea, sí. que hay una máquina, pero le pertenece a la... Sí, es cierto que no lo puedes comprar. A la ¿verdad? sociedad. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Y pues en esencia, lo que caracterizó mucho a este culto, a los maestros ascendidos cósmicos, fue que pues el tema de incluir a Jesús. O sea, de hablar como que Jesús fue parte de este movimiento. De este plan. De este plan hace 2000 años. Órale. Y eso atrajo a mucha audiencia. O sea, atrajo muchas personas que dijeron, sí, es cierto. Y además súmale, pues, el yoga, súmale Sí. como todos estos temas que ya mucha gente de por sí, pues, está muy metida en los temas. Y en muchos de los trances, pues, la misma emoción. Qué chistoso eso de ¿Cómo no- es posible que todos tengan la razón, no? Tantos que Ajá. o sea, hasta ahorita hemos mencionado, pues, a estos tres, y los tres hablan de contacto con seres como de otros Sí. lugares del universo a través de una forma como totalmente onírica. como etérea. Pero fíjate qué curioso cómo funciona el New Age, porque las personas no creen en Cristo hasta que Cristo es un alien. Ujú. Qué loco, ¿ah? Sí. O sea, como que nos suena más lógico el pensar en que fue algo así, una intervención extraterrestre, a pensar que es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, es Sí. como que a lo mejor le da un poquito, no de credibilidad, pero le da como una estructura narrativa, no sé, algo más fácil de entender, algo Sí. como más tangible quizás, si es que los aliens fueran tangibles. Sí. Pero me llama mucho la atención esa parte, pues. Fíjate que como a diferencia de otras sociedades y, bueno, o organizaciones o cultos, la sociedad Aetherius, o sea, a pesar del fallecimiento de George King, sí continuó porque la excusa es la misma. O sea, el tipo muere y él trasciende Pero pues como... no muere, ajá. Ah, exacto. Él se va como un maestro ascendido y sigue canalizando a través de otra dimensión. Sí. Hay un templo que, a ver si podemos encontrar la imagen, Mike, que está en Hollywood Boulevard en Los Ángeles, Uy. que es el templo de la sociedad Aetherius. Ay, pues si tuvieron mucho presupuesto, Y güey. por ahí vi que todavía existe, pero no sé realmente si sea cierto, a lo mejor ya la quitaron, no sé. Pero hay algunas como imágenes de las personas que siguen asistiendo a estas... como juntas. A estas canalizaciones, ¿sí? Sí. Oh, la bestia. O sea, de verdad hay muchas personas que todavía pues creen en esto. Ay, nos estamos metiendo con las creencias de las personas, ¿no, verdad? Pues, digo... Estamos al final contando la historia. Estamos contando la historia, o sea, Ajá. creo que está bien, ¿no? Pero... Sí, pues tengan cuidado porque es que fíjate por qué es importante sí meternos con las creencias de las personas. Te voy a contar un caso Ujú. que no es tan bonito como estos que acabamos de contar. Porque sí es cierto, fíjate, estos tres que acabamos de contar sí nos ponen en el predicamento de nos estamos metiendo con las creencias, que nos importa, ¿no? No le están haciendo daño a nadie. Claro. Bueno, hubo un movimiento que se llamó la Orden del Templo Solar. Sí. Esta Orden del Templo Solar, pues, estuvo en 3 países. Estuvo en Suiza, en Canadá y en Francia. Resulta que el germen de este movimiento surge en Europa de los años 70. Dentro, ahora sí que de una nebulosa de también otras agrupaciones, ya también antiguas, o sea, ya como unos primeros ápices del New Age, porque eran grupos que estudiaban el tema Rosacruz, en el que también estaban como reviviendo a la Orden del Temple, o sea, neotemplarios, que mezclaban el ocultismo, el cristianismo esotérico y la espiritualidad. Sí. Dentro de este contexto aparecieron 2 figuras, Joseph Dimambro y Luc Jouret. Joseph era un relojero suizo-francés que era ex miembro de una orden secreta. Era carismático, era de mirada serena y tenía una gran capacidad de manipulación. Joseph. Luc, por otra parte, era un médico homeópata belga, de Bélgica. Era exoficial del ejército, era orador magnético, dicen, y era un especialista en terapias energéticas. Ok. Júntame a estos dos y tenemos
un desastre, güey. Porque ambos coincidieron en una visión de que la humanidad había perdido su conexión. Que ya el ser humano, que la humanidad, todo esto ya no estaba conectado con la fuente, ya no era divino y necesitaban una renovación templaria. Una nueva orden que, bueno, los iba a preparar para la Edad de Luz. En 1984 fundaron en Ginebra la Orden du Temple Solaire, o la Orden del Templo Solar, que estaba inspirado pues en los templarios medievales y en el mito de la Atlántida. Ah, ok. Sí. Ahí es donde metemos un poquito el tema ufológico, pues, ¿no? Su lema era Lumen est lex, que significaba la luz es la ley. La Orden del Templo Solar, que desde ahora voy a decirles la OTS, por sus siglas, ¿no? La OTS se organizaba pues como una sociedad iniciativa con varios niveles, ¿no? Una jerarquía. Estaba el primer círculo, que era el círculo exterior, que era el círculo dedicado a la meditación, a la armonía planetaria y todo esto, ¿no? Eran, digamos, los asistentes. Y a estos se les llamaba los Fraternité Blanche Universelle. Después tenemos a el núcleo templario, que estaba compuesto ahora sí que por los caballeros del sol. Eran, digamos, los obispos, ¿no? Y después tenemos al temple interior, que era el círculo interno solo para los fundadores y otra que otra personita por ahí. Ellos eran los guardianes de lo que ellos llamaron el secreto cósmico. Más o menos así se andaban organizando, ¿no? Los miembros pasaban por rituales inspirados en los templarios, en la alquimia, el gnosticismo. Ellos vestían con túnicas blancas con unas cruces rojas, ¿sabes? O sea, eran templarios modernos. Es lo que te digo, el New Age. Sí. Un poquito del New Age. Según los documentos incautados, porque fue algo grave lo que pasó aquí, de Joseph Di Mambro y Joret, ellos enseñaban que la tierra estaba corrompida, que ya no había solución y que sería purificada por el fuego solar, tarde o temprano. Sí. Que el fuego del sol iba a acabar con nuestro planeta. También decían que el alma de los templarios renacería en otro mundo, en una estrella llamada Sirius. Estaban hasta en eso equivocados, ¿no? Porque Sirius no es una estrella, son 3. Pero bueno. La orden debía preparar la evacuación supuestamente espiritual de los elegidos. ¿Era Sirius o Sirius? Sirius. Que es una de las 3 de Sirio. Okay. O sea, de la constelación de Sirio. Igual corríjame en los comentarios. Okay. Pero se supone que ellos iban a reencarnar allá, en esa estrella. Y que ellos tenían que prepararse para la evacuación espiritual pues, de los elegidos ante este cataclismo terrestre, pues terrenal. Las reuniones se realizaban en lugares secretos de Suiza, de Francia y de Canadá. Durante estos rituales, Di Mambro manipulaba las luces, que son unos hijos de tal por cual. Porque estos no recibieron mensajes, no recibieron un contacto, no tuvieron ningún avistamiento, güey. Literal, eran 2 güeyes que eran buenos para hablar y que, bueno, dijeron, vamos a hacer esto, ¿no? Y en estos rituales en los que ellos canalizaban por medio de meditaciones, hacían trucos con las luces, hacían de que grabaciones y efectos visuales para que los que fueran se la creyeran toda, güey. Y así fue. Muchas personas les empezaron a creer y empezaron a decir, es que esta es la verdad, o sea, yo lo vi, ¿no? Sí. Estas entidades supuestamente hablaban con una voz metálica, instruyendo a los iniciados a purificar sus vibraciones. Ya sabes para dónde voy. Sí. Ya sabes para dónde voy. Muchos de estos exmiembros después relatarían que el ambiente era como hipnótico, era como un teatral, así con humo, con olores, sonidos, todo era para coercionarlos y que se quedaran ahí y que obviamente pues donaran y tuvieran dinero, pues, ¿no? Estos líderes imponían normas también estrictas, vestimentas de rituales, donaciones económicas, obediencia absoluta ante cualquier cosa que dijera alguien de tu rango superior y, como siempre en los cultos y en las sectas, aislamiento social. No hablaban con nadie. Estaban aislados
a los no iniciados, que decían ellos. Pues, ¿no? Okay. Se prometía supuestamente la transición hacia otro plano, un montón de cosas. Ahora sí, durante la segunda mitad de los 80s, la OTS alcanzó más de 400 miembros en Europa y Canadá, incluyendo médicos, empresarios, abogados, o sea, gente que no nomás era gente que se encontraban en la calle. Ya había personas con profesiones, con trabajos importantes que ya estaban adentro de esta secta. Uh-huh. Luke, con su carisma, daba conferencias públicas sobre la ecología espiritual, las medicinas alternativas, todo esto en pro de atraer más gente, más gente. Uh-huh. Dimambro, o sea, Joseph, por su parte, se mantenía en las sombras. Él como que controlaba las finanzas más que nada, ¿no? Y las ideas. Era como que el autor intelectual. Bueno, el grupo acumuló millones de francos suizos en donaciones, inversiones inmobiliarias y compra de oro. Okay. Muchos miembros vendieron sus propiedades convencidos de que no las iban a necesitar. Pues claro. No las iban a necesitar en la nueva era solar. Entonces vendieron todo y se quedaron en la calle. Bueno, en 1990, Joret anunció el fin del ciclo terrestre. Ocurriría antes del año 2000 y que los templarios debían partir voluntariamente hacia Sirio. Aquí es donde pasa algo muy extraño, porque aquí en esta secta que ya está formada, y espero que entendamos muy bien la posición de cada personaje, aquí entra un caso dentro del caso, que es lo que aquí ya desató toda la crisis, porque resulta que dentro del núcleo interno de esta secta, una seguidora llamada Dominique Bellaton, amante de Dimambro, dio a luz a un niño. Obviamente, estamos hablando de un ambiente en el que solamente ellos dos pueden tener copular y todo eso. Tener una vida relativamente normal. Entonces, esto dio a luz a un niño que le pusieron Emmanuel Dutoit en Ginebra. Uh-huh. Dimambro aseguró que este niño era la encarnación del anticristo, güey, destinado a destruir toda la obra solar, destinado a destruir todos estos planes que habían estado enmarañando durante ya casi 15 años. Y el 4 de octubre de 1994, durante una ceremonia de purificación, el bebé de 3 meses, pues le quitaron la vida. Le quitaron la vida con una estaca de madera en el corazón, junto también con sus padres. Con Tony y Nicky Dutoit, que también eran miembros de la orden. Y al día siguiente comenzó pues el primer autodesvivimiento colectivo. En la madrugada del 5 de octubre de 1994, los vecinos de Cheiry y Grand Serge Salvan observaron incendios simultáneos en 2 chalets utilizados por esta orden, ¿no? Estaban incendiándose. Los vecinos así en la casa estaban viendo que estaban incendiándose ahí donde vivían estos raritos de la religión, ¿no? Cuando llegan los bomberos y sofocan el incendio, hallaron 48 cuerpos carbonizados, todos estos dispuestos en un círculo, algunos de ellos con bolsas plásticas en la cabeza y otros con heridas de bala y con inyecciones también. Parece ser que lo que pasó aquí fue que esas 48 personas se organizaron y entre ellas escogieron 3 formas de quitarse la vida: la bolsa en la cabeza, la inyección letal o una bala. Okay. Entre todos estos cuerpos se encontraban nada más y nada menos que Joseph Dimambro y Luc Joret, los fundadores. O sea, sí se tomaron en serio el tema. Se fueron de cabeza, ¿no? Se fueron hasta el tope. Los peritos concluyeron que algunos fueron desvividos antes de los incendios, mientras que otros sí se quitaron la vida siguiendo un plan ritualístico perfectamente sincronizado. Aquí empieza lo raro, ¿no? Porque los documentos hallados hablaban de tránsito hacia Sirio y liberación por el fuego solar. Una grabación también hallada en el lugar que reproducía una voz femenina diciendo: nos vamos al nuevo mundo.
este cuerpo es solo una vestidura. El sol nos abrirá el camino. Todo esto, mientras iban descubriendo, pues, digamos, todas las averiguaciones que estaba pasando y así, bueno, casi al mismo tiempo, en Quebec, se descubrió otra casa en llamas. Van, sofocan el incendio y encuentran a 5 personas carbonizadas también, en círculo, con restos de gasolina y armas tiradas. Todos eran miembros del rastro de lo mismo. De la orden, güey. Sí. Ahora en Canadá. Ok. O sea, no importaba, Quebec, pues, no importaba dónde fuera. Se organizaron, güey. Tenías que hacerlo hasta ahora, este día, de esta forma. El patrón era idéntico. Sincronía con los incendios, cartas de despedida y referencias al tránsito solar. Bueno, la policía canadiense determinó que las muertes habían sido coordinadas por teléfono con Dimambro y con Lloret días antes. O sea, todo esto quedó planeadísimo, pues, ¿no? Un año después, en 1995, en Francia se hallaron otros 16 cuerpos también dispuestos en forma circular con heridas de bala en la cabeza, güey. A la madre, eso se siguió esto. Fueron varios. Entre ellos, pues, niños, mujeres y un antiguo piloto militar. O sea, una persona de la milicia que se fue en el viaje, pues, ¿no? El 23 de marzo de 1997, una familia canadiense y otros 4 miembros también perdieron la vida por intoxicación de monóxido en un chalet de Saint-Chasping, en Quebec. Año tras año iban apareciendo personas así, en estas condiciones. Todos ellos dejando una carta que decía: nos unimos a nuestros hermanos en Sirio. Uh-huh. El fin del ciclo ha llegado, güey. Al final de toda esta tragedia y de 3 años de estar encontrando cuerpos y cuerpos, al final se estimaron que fueron 74 personas las que perdieron la vida, que fueron métodos diversos entre disparos, inyecciones letales, extrañamiento o el mismo fuego, pues, ¿no? Espero que el Mike haya apuntado todo esto que estoy diciendo. Es que esto es muy serio, güey. O sea, esto pasa. La fe mueve montañas, güey. La fe mueve montañas. Los análisis forenses confirmaron que Dimambro y que Lloret planificaron todo esto antes de ellos también morir, dejando instrucciones selladas a sus discípulos, que cuando las abrieran ya no iba a haber vuelta atrás. Entonces a todos les dejó. Por eso fueron 3 años, pues, porque como que no se animaban. Y luego como que ya lo abrían, veían el interior, las instrucciones y ejecutaban el plan de la orden, güey. Sí. Yo no sé si estas 74 personas estén bien felices ahorita ya en la constelación de Sirio, o si todo esto no valió la pena, güey. Qué loco, ¿no? Pues esperemos que sí estén, porque... Esperemos, porque la otra... Pero si no, ¿qué pasaba? O sea, realmente, pues, la humanidad de aquí continúa igual, o sea... Sí, entonces... a nosotros no nos enteramos nosotros nada de esto. O sea, por eso te digo, son casos muy específicos que... Sí. Si no hablamos de esto, no damos con estos casos, porque no son las primeras opciones que te aparecen cuando buscas sectas. Tienen que ser muy específico, porque no es nomás sectas, pues. No. Es ufolatría. Sí. Hay un caso que, de hecho, o sea, no es como tal un culto o algo así, pero yo pienso que, de cierta manera, si las cosas salen mal, a veces pueden terminar, o sea, digo, de esas maneras. Puede que tengan una buena iniciativa o una iniciativa inocente. Sí. Y de hecho, por eso traigo este caso, que es el caso de los sumitas. Sí, los sumitas. Es una cosa bien interesante porque es un misterio. O sea, un misterio bastante complejo porque fue muy estudiado y como no fue muy determinante. Hay teorías y hay afirmaciones, pero sin pruebas, ¿sabes? Como... de meditaciones sin pruebas, ese tipo de cuestiones. Bueno, esto ocurre en 1966 en España. En aquel tiempo, pues, había un pequeño grupo de personas que eran aficionados a la ufología. Ya se sabía de este interés, o está en creciente interés el tema, más allá de lo paranormal, como el terreno de la UFO. En aquel momento, pues, entre ellos había un ingeniero llamado Fernando Sesma Manzano que empezó a escribir cartas mecanografiadas
firmadas por seres del planeta Humo. Con doble M, ¿no? Con doble M, exacto. Humo. Por eso son los humitas. Pero bueno, ahí les va. Las cartas estaban escritas en español, pero con giros y expresiones muy extrañas. Describían con gran detalle una civilización que era extraterrestre, altamente avanzada, que afirmaba estar observando al planeta desde hace muchos años. La cosa es que los textos de los humitas afirmaban que habían llegado a Francia en 1950 en una nave que aterrizó cerca de los Alpes franceses. Luego se habían infiltrado en diversos países europeos. Supuestamente en estos países es donde empiezan a estudiar como las conciencias humanas, empiezan a preparar el futuro de la humanidad y todo esto. Y los emisarios de Humo se describen a sí mismos como seres humanoides que eran prácticamente idénticos a nosotros, o sea, eran infiltrados, con piel un poco más pálida, ojos más claros, y eran procedentes de este planeta Humo. Yo diría que son como prácticamente unos nórdicos. Sí, de hecho, las descripciones y las ilustraciones que hay son muy, muy parecidas. Humo supuestamente está situado a 14,000 años luz de la Tierra en el sistema Wolf 424 en la constelación de Virgo. Ellos decían que afirmaban pertenecer a una civilización que era teocrática y científica a la vez, guiada por principios más que nada como de ética universal, o sea, todo lo que se puede decir que en la Tierra está bien, para ellos también, o sea, como las cosas... Es como una civilización muy utópica. Es una civilización muy similar a la nuestra, pero utópica. Pero bien, Ajá, pero bien. De hecho, el lema de los humitas era: el conocimiento nos hace responsables ante la energía inteligente del cosmos. Eso era parte ese era el principio que movía todo. Retweet, güey, sí es cierto, ¿no? Y en cada una de las cartas firmaban con una H en la barra inicial desplazada hacia la izquierda. Era como parte de los íconos de los humitas, o sea... De los códigos. Ahí. Sí, y de hecho es uno de los íconos más reproducidos en la ufología mundial. O sea, hoy en día es parte de lo que... de las representaciones como de ufología. Bueno, Fernando Sesma era, en esencia, un funcionario del correo español y era fundador de una tertulia de misterio llamada La Ballena Alegre. Una tertulia pues sería como un conversatorio. Sí, como un programa. Un podcast. Veámoslo así, un podcast. De la radio, ajá, de tele. Pero de aquellos años, ¿no? Ajá. Donde pues se reunían intelectuales, escritores, curiosos para hablar de ocultismo, fenómeno ovni, fantasmas y... Era emisiones podcast de aquellos años en España. Iremos a hacer nosotros también nuestra religión. Sí, unos humitas. Pero en 1966 Sesma comenzó a mostrar las cartas. O sea, empezó a hablar de que recibía estas cartas de los humitas. Y pues el contenido estaba muy, muy interesante porque pues eran diagramas, fórmulas, física avanzada, incluso descripciones de biología humita, religión, lenguaje. O sea, estaba toda la información de esa civilización en estas cartas. Y pues estaban mecanografiadas de manera tradicional, o sea, en un papel común, sin remitente, llegaban a casas particulares por correo normal. Y al poco tiempo, más de 30 personas, tanto en España como Francia y otros países de Europa, incluso se dice que en regiones pues de acá de nuestro lado del charco, en América, también llegaron algunas cartas, y empezaron a recopilarlas porque la gente empezó a hablar, oye, yo también recibí una carta. ¿Qué significa esto? Ajá. ¿No? Y Sesma publicó algunas de estas cartas en su libro Humo, otro planeta habitado, de 1967. Esto obviamente disparó una fiebre de fanatismo por los humitas. O sea, la gente empezó a decir, oye, los humitas, o sea, están entre nosotros y... Bueno, ya leíste la carta. Y es que son reales, o sea, sí. Porque no tiene sentido que estén aquí y acá y estén recibiendo cartas todo el mundo. Y las cartas Humo, pues no eran mensajes ni mesiánicos ni mucho menos, eran casi científicas. O sea, decían, por ejemplo, o sea, hablaban de cosmología, hablaban de energía subatómica, hablaban de estructura del universo, o sea, a nivel físico, psicología colectiva, análisis del comportamiento humano, críticas del sistema político terrestre y descripciones de los dioses humitas, de también la energía del cosmos. O sea, eran cuestiones que sí tenían un poco de religión, pero no eran religiosas.
O sea, eran como históricas, antropológicas. Fascinante, ¿eh? Sí. Fascinante, hasta aquí fascinante. Como todos estos casos. Y de hecho, o sea, yo te podría decir que este caso fue fascinante en todo el sentido. Porque, bueno, siempre fue así. O sea, realmente siempre fue así. Y algunos fragmentos llegaban a tener mensajes que decían: no venimos a salvarles, sino a estudiarlos. Sus emociones son una anomalía evolutiva que nos interesa comprender. Eran simples científicos de otro planeta que vinieron a nuestro mundo. Güey. Y no les interesaba ni que supieras quiénes eran, pero les interesaba tener a ciertas personas enteradas del tema. ¿Por qué? A lo mejor por estudio. Vete a saber. Entonces el fenómeno se extiende. América Latina, Europa, incluso en ciertas partes de Asia. Y los humólogos, que empezó a ser un fenómeno, ¿qué? Intercambiaban las cartas de que, oye, yo tengo una carta que me llegó, pásame la tuya, las leemos, y se reunían y todo, analizaban los símbolos, creaban círculos de estudio de este tema, y se creó un círculo de intelectuales, ufólogos, personas que se reunían a analizar este tema. En Francia había un periodista llamado Jean-Pierre Petit, que era un físico y divulgador, que se fascinó con los humitas y dijo: tengo que saber qué es esto, ¿no? Él aseguraba que estos textos describían una física teórica, como la teoría taquiónica o el espacio gemelo, que son teorías ahí como de la física, que eran muy exactas. Digo, en el año en el que se reciben estas cartas, todavía no se tenía de manera oficial en la ciencia conocida. Era una teoría por ahí. Sí, o ni siquiera. No se tenían como conocimiento. Entonces, cuando él las analiza, dice: oye, estas cartas las recibiste en el 67 y apenas ahorita en el 75 estamos viendo esto. Y estamos entendiendo. Apenas. Exacto. Cosa que obviamente a muchos dijeron: oye, pues entonces, ¿quién? O sea, estas cartas son reales, ¿no? En España, las revistas Standec y Más Allá publicaron artículos de los humitas, y algunos creían que las cartas provenían de una fuente real, no humana. Otros decían: tal vez, y es una operación psicológica gubernamental, como tipo conflicto frío o algo, alguien nos está queriendo manipular. Yo digo, cualquiera de las dos es una locura, o sea... Sí, la neta, güey. Cualquiera de las dos es una locura que esté... ¿Y para qué? ¿Con qué fin? Pues yo creo que es algo que no comprendemos. O sea, sea quien haya escrito esas cartas, hay que ir a ver qué pedo, güey. Sí. El 6 de febrero del 67, varios vecinos de un barrio madrileño de Aluche reportaron haber visto un objeto volador no identificado, luminoso, extraño, anómalo, con comportamiento inteligente raro. Lo vieron muy rápido, muchas personas. Horas después, los humitas enviaron otra carta a otra persona y dijeron: nuestra nave aterrizó en este lugar. Y el caso, pues lo investigaron, la policía lo investigó, un periodista llamado Antonio Rivera, y se convirtió en el primer contacto físico oficial del caso Humita. Confirmando de alguna manera la existencia y la llegada de estos seres. Imagínate aquellas personas que ya estaban vueltas locas, que ya estaban de que los humólogos, pues de que, oye, y no puede ser, o sea, están queriendo contactarnos. Me vuelvo chango, güey. Sí. En los 90s, ya nos pasamos a los años 90, imagínate, del 67 a los 90s, ya habían pasado algunas décadas. El caso siguió abierto hasta 1993, cuando un hombre llamado José Luis Jordán Peña, un psicólogo y parapsicólogo madrileño, confesó ser el autor de las cartas Humo. Okay. Aseguró que era un experimento social y que quería estudiar la credibilidad de las personas ante fenómenos pues de este tipo, ufológicos. Pues, espero que los 30 años de estudio te hayan servido de algo, ¿no? Sí, porque pues de hecho, o sea, a pesar de que ese tipo confesó, muchos no le creyeron. Es que qué fácil es. Mira, este nombre no te lo estaría diciendo en este momento si este tipo no hubiera confesado que él fue el creador. Pues es que, aquí por ejemplo yo creo que todos estamos pecando de ufólatras. Sí. Porque si ya nos están diciendo: oye, yo las hice y no te estoy creyendo. ¿Sabes cómo? No sé. Que sí, no parece ser que las haya hecho. Sí. La verdad. De hecho, mira, nada más para cerrar este tema de los humitas, porque luego como se queda el tema humita. De hecho, los humitas, o sea, en parte en la ufología, siguen siendo parte de
de la cosmovisión de la ufología actual, pues, o sea, todavía existen, o sea, se creen los humitas, se cree que sí existen y que sí fue un fenómeno que pasó y todo esto, a pesar de que salió Jordan Peña y dijo esto. Muchos dicen, pues, ¿por qué le tengo que creer a una persona cuando todos los demás están como que afirmando otras cosas? El objeto volador que pasó en el barrio madrileño, ¿qué onda, no? ¿Cómo me puedes... ¿Cómo podemos empatar estas dos cosas? Pues sería hablar con el vato y preguntarle y todo, ¿no? Sí, y bueno, esto en 2019 fue cuando más o menos se volvió a tomar como en cuenta, como que él había sido inspirado, o sea, Jordan Peña dijo, yo fui inspirado telepáticamente por los verdaderos humitas. O sea, como que quiso reparar el daño porque todo el mundo dijo, no te creo. O sea, pues que ya y ya dijo él, bueno, pues si no me creen, me uno al bando de los que creen. Y luego no le creyeron tampoco. Pues entonces, bueno, al final hay personas que todavía son pues humólogos o personas que creen en los humitas. Y más allá de toda esta controversia y todo este tema, hay muchos conceptos centrales que se han quedado en gran parte de, pues digamos que del pensamiento del contactismo. Por ejemplo, en varios de los casos vas a notar estos 4 puntos que te voy a mencionar. Número 1, el universo como red de información energética. Número 2, la ética cósmica como ley suprema. Número 3, la ciencia sin moral conduce a la destrucción. Número 4, la humanidad como especie joven aún inmadura para el contacto directo. Sí, de acuerdo, Estos 4 puntos se recogen del caso de los humitas y han sido una réplica total, o sea, y gracias a esto se han analizado otros casos que han tenido esta consistencia. Sí, es que es muy antiguo este caso. O sea, pues ya van a ser 60, 70 años de este caso y la información que hay, las corrientes de pensamiento que inspiraron. Digo, estos 4 puntos que acabas de mencionar, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Sí. O sea, estoy muy, muy de acuerdo. Aparecen en diversos casos y eso es innegable. ¿Tú qué crees, por ejemplo, de los humitas? ¿Sí o Me no? gusta creer que sí. Creo que sí fue como un tipo de canalización. Igual como pasó con algunos de estos tipos, pero que no se volvieron locos. Aquí sí, como que sí, siento yo que aquí sí quisieron realmente analizar el tema. Me gusta creer que sí, porque se hace muy interesante. O sea, más que tantas manos pasaron por estas cartas, por este análisis y nadie dio con un culpable. O sea, Jordan Peña, pues sí, o sea, él dice, yo fui, pero realmente, como te digo, o sea, así, pero sin pruebas, o bueno, pruebas muy escasas. Y no sé, es lo que creo. Es que sí, yo prefiero que las personas comenten si creen o no creen en el caso de los humitas. Y digo, a ver, si es un caso tan antiguo, tan longevo, pues igual hay un capítulo, ¿no? ¿Sí? Igual un capítulo, ahí si les gusta, pues ya saben, comenten y háganoslo saber. ¿Tendremos tiempo para un casito todavía? ¿Tranquilón? Sí. Ok. Así. Mira, y es que no quería dejarlo fuera porque... pues ya sabes esto que pasa cuando esto pasaba muchísimo antes, cuando se estaba formando las sociedades y los países y todo, que era la nación de tal, ¿no? Cuando empiezan las religiones, empieza a llamarse la nación del catolicismo, la nación del cristianismo, ¿no? Y luego pues pasan los reyes y van cambiando los nombres, etcétera, ¿no? ¿Por qué digo todo eso? Porque resulta que hay una doctrina extraterrestre que nace en el 1930 y que también un montón de gente muy importante, influyente, de un movimiento que ahorita les voy a decir cuál es, han estado muy, muy cerquita. Yo estoy hablando de la nación del Islam. Fíjate qué curiosa cosa esta, ¿no? O sea, mira, para entrar un poquito en contexto, esto pasa durante la Gran Depresión, cuando estaba prohibido, bueno, después de la Primera Mundial y en el transcurso de la Segunda, hubo periodos en Estados Unidos en el que la verdad la pasaron muy, muy mal. Oscurantismo ahí. Un oscurantismo económico muy feo en esa época, ¿no? Y en estos lugares, por ejemplo en Detroit y en Harlem, fue donde más surgieron movimientos pues de protesta, uno para darles como esperanza y otro para encontrar derechos para los afroamericanos. Entonces, esta historia tiene que ver con esto.
fue en ese ambiente que apareció un misterioso hombre llamado Wallace Fard Mohammed, o Mohammed, ¿no? Quien en julio de 1930 comenzó a predicar un mensaje inusual dentro del barrio, ahí en el barrio, de personas afroamericanas. Él también era afroamericano. Él decía: yo soy el Mahdi que los musulmanes esperaban. Vine para revelar el verdadero conocimiento del Dios vivo. Esta frase que acabo de decirles, yo creo que en países islámicos te matan si dices algo así, güey. O sea, llega un punto en el que ha habido protestas muy violentas en Estados Unidos contra personas que queman el Corán, o incluso programas de televisión que intentan representar a Mohammed, a su profeta Mahoma, y los cancelan, güey. ¿Por qué? Porque Mahoma no es un ídolo, dicen ellos. Entonces no puede ser representado de ninguna manera. Pero sin embargo, Mahoma sí existió, fue una persona. Entonces es muy extraño cómo los del Islam se toman esto tan ortodoxamente hablando. ¿Por qué digo esto? Porque estas palabras que dice este señor son mortales. Pero estábamos hablando de un momento crítico y de crisis para él y su país, pues, ¿no? Fard afirmaba que Dios había descendido en persona a él, en Norteamérica, en una forma humana, para, dice él, liberar a los afroamericanos, a quienes él llamaba como la nación perdida o la encontrada del Islam, del yugo del diablo blanco. Entonces realmente hasta aquí podemos analizar este movimiento como uno de liberación de color, ¿no? Él fundó una organización pequeña que se llamó la Nation of Islam, con la misión de restaurar la identidad divina del pueblo negro. Ellos dijeron así. Pero junto al discurso radical y religioso, Fard introdujo también un elemento por ahí, un elemento cósmico y radical. Él hablaba de unas plataformas voladoras y de un trono de Dios que se mueve en los cielos. En 1934, Fard desapareció misteriosamente y sus seguidores afirmaron que él había ascendido al cielo. Como Enoch, así. Como Enoch, así, tal cual. Y fíjate, y tanto, porque tras la desaparición de este hombre, hubo un discípulo que era su discípulo más cercano, que se llamaba Elijah Poo. Él adoptó el nombre de Elijah Muhammad y asumió el liderazgo de esta secta emergente. Él fue quien sistematizó la doctrina. Él afirmaba que Fard era Dios encarnado y que se había retirado a bordo de una nave divina, que este es el punto clave de esta secta. Esta nave divina se llama la Mother Wheel. La Mother Wheel, Elijah decía que él la describía con una precisión técnica. Él decía que era la nave madre, la Mother Plane. Era una rueda inmensa, 3/4 de una milla de largo, hecha de acero y otras sustancias desconocidas que volaban constantemente y siempre en toda América. Ahí estaba la Mother Wheel. Él decía que contenía 1500 naves menores que cada vez salían y así, y que eran capaces de destruir incluso ciudades, pues, ¿no? Con sus rayos láser, todo esto, y que según él esta nave fue construida por científicos afroamericanos, bueno, que no eran afroamericanos sino de color, pero no quiero decir la palabra, ¿no? Pero por científicos de color hace 15,000 años en las islas sagradas niponas en Japón. Okay. Fíjate la mezcolanza, güey. ¿Sí? Fíjate la mezcolanza bajo supuestamente las órdenes del profeta Jacob, el creador de la raza blanca según la teología de la Noi. Una mezcolanza sincretista ufológica, ¿te fijas? Sí, sí. Bueno, la función de esta Mother Wheel era vigilar la tierra y ejecutar el juicio final sobre el mundo occidental. Ellos decían, los ángeles viajan en estas naves, no son mitos, son máquinas reales, y esas que los blancos llaman platillos voladores. Elijah Muhammad dijo esto. Bueno, empiezan a escribir un montón de textos del movimiento y señalan que la Mother Wheel
fue observada físicamente por los radares del ejército estadounidense durante la Segunda Mundial y que más tarde identificarían como los Foo Fighters. Ok. Entonces es una amalgama de conectar la historia de ufología con... Uy, hay que tener cuidado, La Nation of Islam tuvo... Es que yo creo que este es el punto clave, y yo lo he visto repetirse en varias sectas, incluyendo con la familia Manson. La familia Manson eran un montón de drogadictos hasta que hubo un artista que era famosito en esas épocas y se juntó con ellos y les dio relevancia, ¿no? O por ejemplo, en la cienciología también, que tenemos a un Tom Cruise, a varias personalidades que le dan como veracidad. Bueno, la Nation of Islam no tuvo más y nada menos que el aval de Malcolm X. Okay. De Malcolm X. Aunque él decía que sí existía la Mother Will, pero que más bien era como un concepto ahí, una idea filosófica. Los del Nation of Islam sí creían que era de verdad una nave, güey. Es que ese es el truco. Porque muchas personas dijeron, es que es la religión de los afroamericanos. Porque tienen a Malcolm X como representante. Pero Malcolm X estaba en su propio cotorreo. Y es más, incluso él lo que quería era votantes nada más, ¿no? Pero no, al final de cuentas todo esto empezó a crecer, ya crecer. Y de repente, pues a Malcolm X pues le quitan la vida. Eso ya lo sabemos todos. En el 65, y la Nation of Islam se divide entre quienes seguían viendo la doctrina como una metáfora espiritual y quienes la consideraban literalmente verdad, ¿no? Ahí se divide. En los años 70, tras la muerte de Elijah Muhammad, su hijo, Wahidin Muhammad, transformó la organización en una corriente islámica ortodoxa y abandonó toda la idea del mito de la nave y todo, ¿no? Sin embargo, pasando un poquito más los años, se volvió a retomar mucho el tema de la Mother Will, sobre todo porque en septiembre de 1985, fíjate bien la fecha, güey, septiembre del 85, el nuevo, como digamos, líder de esta secta declaró haber tenido un encuentro directo con la Mother Will durante una estancia en Tepoztlán, México. No en Nuevo México, como se creía que iba a ser en Nuevo México, no, en Tepoztlán, México. En septiembre del 85 hubo un terremoto muy grande, güey, en México. Entonces, ahí como que otra vez se empieza a conectar todo. Con historia. Con la historia. Según el relato, él cuenta que una luz deslumbrante descendió desde el cielo y una voz lo llamó. Y dice que él fue elevado dentro de esta nave circular y que ahí escuchó la voz de su maestro Elijah Muhammad, vivo y resucitado, y le estaba dando como instrucciones para advertir a América del juicio. Y aquí de nuevo agarra otra vez vuelo todo el tema de la secta y de las profecías y el tema ufológico. A mí me llamó muchísimo la atención esta secta. Sí, porque lo conecta con un montón de cosas. Sí, creo que había escuchado de ella. O sea, creo que sí había leído alguna vez algo porque me sonó este tema de Malcolm X. Sí recuerdo esa conexión y es justo lo que, de hecho, le hizo como muy polémica. O sea, sí, es polémico porque Malcolm X no tenía nada que ver, güey, ni con religión, a lo mejor ahí, ¿no? Católicos y así, pero tenía nada que ver con el tema ufológico, ni científico, ni nada era él, güey. O sea, pero sí, son unos casos, yo creo que de los más locos, ¿no? O sea, de las... Sí. Es una fusión de temas que parece increíble. Y esto todavía sigue, ¿eh? O sea, las últimas declaraciones han sido del 2023. O sea, que dicen de que los WAPs, ya sabemos, Estados Unidos ya sabe los WAPs. O sea, ellos están en esa. Siguen en constante actualización, pues, siguen en constante actualización de su historia y dando como declaraciones muy polémicas. Sí. Hasta ahorita no ha habido delitos relacionados con el Nation of Islam. Pero sí, o sea, es que no. En realidad creo que hoy en día no conviene mucho, es muy arriesgado. Sí. Y sobre todo porque ya hay muchos antecedentes, ¿no? Mira, al final de cuentas,
esta secta, a diferencia de las que hemos platicado, quizás sí esta tenga algún cometido más legítimo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues lo que quieren es liberar del yugo blanco, ¿no? O sea, o sea, es un Black Lives Matter, pero religioso y ufológico. Entonces yo lo veo como, bueno, está bien. O sea, y sobre todo que... Pues, habría que saber como un poco más a profundidad. Sí, porque le estoy diciendo la pura superficie. Sí, y a lo mejor imagínate que les cobren no sé, o sea, es que la manipulación puede venir de muchas formas, pero al final de cuentas, para que se enteren en este episodio, que el fenómeno no humano, los extraterrestres, el ovni como tal, es también una fuente de estos generadores de historias y creadores de cultos que se aprovechan de la creencia de las personas. Sí. Y digo, al final no todo es malo. Digo, no hay blancos ni negros. Creo que todo es una zona gris. Dependiendo, pues obviamente, las intenciones de las personas. Lo que sí es que, pues sí mancha un poco, ¿verdad? Claro. El movimiento, la investigación, la mente de las personas. Porque pues no hablamos de Heaven's Gate, pero lo mencionamos por ahí, pero... Para hacerles el cuento corto, pues realmente era una secta que también profetizaban que una fecha en particular iba a ser el juicio final y no fue. Entonces todos decidieron quitarse la vida. Fue aterrador, pues fue espeluznante y la verdad, ese tipo de cosas cuando de repente hablas de la ufología como lo hablamos nosotros, desde un punto de vista filosófico, un poquito más... llevado a los documentos, a lo que está documentado y justificado, bueno, es una mancha que no puede quitarse, güey. Sí, sin duda. Una mancha que no puede quitarse. Igual creo que esto también puede pasar hoy en día también con la serie de creencias que hay y la mezcla que se puede dar hoy. O sea, digo, el internet es asombroso. También es una herramienta también que se puede utilizar para manipulación. Entonces tengan mucho cuidado. Simplemente, como siempre, nomás nosotros decimos la verdad, cuando hablamos de este tipo de temas, siempre les decimos, tengan cuidado. Simplemente está bien si quieres, pues, no sé, por ejemplo, hacer una quedada para ir a ver ovnis o sea, unirte a estos grupos. No hay tema, o sea, realmente eso no es malo. Donde debes tener cuidado es aquellas personas que se quieran aprovechar de eso que crees o que te gusta creer o que te gusta indagar más o que te gustaría saber más. Nada más eso. Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Muchas gracias. Por fin hicimos este capítulo. La verdad es que no sabíamos cómo planteárselos, Sí. O sea, es un tema que ya lo teníamos desde hace rato en la mente, pero no sabíamos cómo aterrizarlo para un capítulo, pues. Y creo que lo hicimos muy bien. Esperemos que a la gente le haya gustado. Si es así, por favor, deja tu like. Deja tu like por acá. Deja tu comentario también. ¿Cuál de estas que mencionamos hoy crees que sea la verdadera? O si ninguna, también puedes poner ninguna. Emisiones. Puede ser. Emisiones es la verdadera. The true way. Ajá, y un platillo. Pones así. Muchas gracias. Si te gustó, deja tu like. Suscríbete a este canal. Síguenos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Y a mí me puedes seguir como Minor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram. Y al Mike no lo sigan porque va a ser una secta. Pero si lo quieren seguir, síganlo como MikeGal99 en Instagram. Y el señor tiene 2 canales de YouTube para que vayan y lo sigan, por favor. Así es. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Bye.